Amables televidentes, muchas gracias por acompañarnos nueva vez. El economista Daris Javier es recibido por nosotros hoy día para hablar de asuntos económicos, también por supuesto hablar de política, porque Daris Javier es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Saludo al economista, saludo al político y le pregunto, ¿cómo estamos en República Dominicana ante una, no una decisión, sino una aseveración por parte de un organismo de la ONU tan importante como es la FAO, de que gracias a la estructura social sobre todo y económica, República Dominicana es portadora de ser titulada que es un país hambre cero? Sí. Mira, primero, Gregory, darte las gracias por estar esta noche aquí contigo. Me honra estar conversando. Vamos a hacer una especie de conversación. Es un conversatorio. ¿Verdad? Entonces, resulta que se trata de temas sensibles. Los temas sensibles, como el hambre, tú no lo puedes dar por terminado. ¿Sabe por qué? Porque la población es dinámica, crece, pero los alimentos pueden ser perturbados en cualquier momento. Es decir, puede venir una catástrofe, puede venir un evento atmosférico, como es frecuente acá, y eso puede cambiar el curso de la probabilidad de mantener, digamos, estable. Ahora, el hecho de que el país tenga unos estándares en el cual entra cumpliendo para fines de proporcionar los alimentos suficientes para la población, en modo alguno significa que no hay gente que pasa hambre. Hay gente que la pasan y uno lo ve con cierta frecuencia. Ahora, eso no es un motivo para tú creer que eso es un trofeo y que el conquistador de ese trofeo fuiste tú. Los procesos de hambre, en términos de mitigarlo, no nacen de manera coyuntural. Es un proceso que viene, entonces debemos ir al origen, a donde comienzan a trazarse políticas orientadas a disminuir la falta, la deficiencia alimentaria y donde esas políticas han sido orientadas para proporcionar la cantidad de alimentos que requiere la población. Y lo que estamos eso es por un lado. Y por el otro, a veces yo noto que, por ejemplo, tú cuestionas un organismo del Estado o a la propia presidencia de la República por una declaración X o Y en esa dirección, y entonces lo que te rebotan diciendo, si ustedes no lo creen, pregúntenle a tal organismo, en este caso a la FAO. Y yo me pongo a reflexionar, en verdad la FAO viene al país o cualquier organismo a certificar esas informaciones. Sabemos que no. Esas informaciones las suministran ¿quién? Los propios organismos del Estado. Entonces, en eso lo que te quiero llevar es a la calidad de la información, la calidad, los procedimientos, los métodos de cálculo que se hicieron para ello, para comprobar si efectivamente estamos en hambre cero. ¿Y la FAO no tiene la capacidad de no dejarse tomar el pelo? Mira, los organismos internacionales, y básicamente en esa área, son muy coquetos con los gobiernos de turno. Entregan certificación, elogio, y por supuesto ellos ganan, digamos, puntuaciones en términos de que ellos están certificando, que lo reconocen, etc. Pero lo primero que hay que preguntar, ¿quién suministra la información? Y la calidad de esa información. Ahí entonces podemos derivar los cálculos que se hacen, la metodología para calcularlo, y por lo menos yo pienso que en lo adelante hay muchas lecciones que aprender, y una de las que los gobiernos deben de aprender es la humildad. Decir que no tan solo fue en ese periodo de gobierno, sino un proceso
con políticas que han venido, digamos, mejorando en el tiempo. Y entonces ahí involucra, porque, lo relativo a hambre cero ha de ser una política de Estado, es igual que la educación y la salud. Y se logra la certificación en este momento con un precedente que inició hace muchos años, claro, que abarca varias gestiones de gobierno. Claro. Ahora bien, el Partido Fuerza del Pueblo está en la tómbola con posibilidades de que pueda llegar a gobierno en 2028. ¿Qué pasaría entonces si en 2029, 2030, partiendo de la hipótesis que Fuerza del Pueblo sea gobierno en esos años, la FAO recertifica, 29 o 30, que República Dominicana tiene la categoría de hambre cero? ¿Desdeñaría Daris Javier esa aseveración porque los gobiernos acomodan las informaciones que dan a los organismos internacionales? Mira, no me atrevería a decir que es propio del gobierno, sino me acojo a la hipótesis que te planteé ahorita de que es un proceso. Sí, pero que pregunto eso porque también hace unos minutos ha indicado que esos organismos internacionales reciben informaciones muy dados a esas informaciones y a ser complacientes con los gobiernos. Sí. Y entonces sería en una situación similar, complaciente con un gobierno de Fuerza del Pueblo. Yo creo que en este caso el gobierno, posible gobierno, lo que debe es tratarlo con la humildad que se exige, decir que la República Dominicana como tal ha venido implementando políticas que en cada etapa se logran determinados éxitos y que las informaciones, digamos, son veraz. Porque lo primero que debe tener una información es la calidad. Si la calidad de la información no es objetiva, estamos hablando que esa información es distorsionada. Entonces, no me atrevería a atribuirlo propiamente en un periodo, digamos, de 2 años. Entiendo, se entiende. Paralela a esta información, hay una aseveración del presidente de la República donde reitera con satisfacción de que República Dominicana mantiene una capacidad importante en el nivel de producción de sus alimentos para sus habitantes. En este caso anda en el orden del 85%. ¿Qué opinión tiene sobre el particular? ¿Es difícil tener un nivel de producción alimentaria que llegue a este porcentaje y que en su calidad de economista, qué adorno se requiere, qué herramienta es necesaria para poder suplir a una población amplia de inclusive extranjeros que vienen constantemente, bien alimentados y satisfechos con alimentación? Bien, déjame ver si te abro la ecuación. Por ejemplo, uno de los ingredientes de la alimentación dominicana y en gran parte del mundo, el huevo forma parte, ¿verdad? La producción de huevos no nació ayer. La producción de plátanos no nació ayer. La producción de arroz, de habichuela, de leche. Son incluso muchos de esos conglomerados económicos o productivos vienen de la segunda etapa de la década de los 70, por ejemplo, de los 60, y República Dominicana precisamente ha tenido ese rango entre 85 y 87% de la producción de alimentos. O sea, los dominicanos en esa proporción, digamos, tienen la capacidad, el país, de producir los alimentos que demanda la población. ¿Qué es lo que hay en la mesa dominicana diario? Como decimos, la bandera nacional. La bandera nacional. Eso no se produjo ayer. La cultura alimenticia de un país no se construye de la noche a la mañana. Entonces,
efectivamente nuestro país no es el 85. Si dan el 85 como válido, estamos hablando de un descenso, es 87. O sea, durante el periodo 2005, 2009, el rango en que oscilaba la producción de alimentos en el país, o sea, de no dependencia del exterior, era un 87%. Si estamos en un 85 ahora, entonces hay un pequeño descenso. Ese 85, digamos al día de hoy, nos está diciendo que efectivamente República Dominicana tiene capacidad de producir sus propios alimentos, pero con un descenso. Y una muestra de ello es que, por ejemplo, con la pandemia, República Dominicana no tuvo una crisis alimentaria. Otras naciones del mundo la tuvieron por su grado de dependencia que tienen del mercado internacional. Entonces, en ese aspecto, este y cualquier gobierno lo que deben trabajar es fortalecer esa dirección. La República Dominicana tiene una cultura alimentaria definida, independientemente que lleguen otros ingredientes, digamos que a los muchachos les gusta el conflé, que les gusta determinado producto internacional, al margen de eso, hay una cultura alimentaria definida en la República Dominicana con bajo grado de dependencia del exterior, aunque siempre está la influencia, por ejemplo, de las materias primas, el mismo petróleo que se utiliza como elemento para estimular la producción. Entonces, tú no tienes una producción de pollo, de carne, de huevo, si tú no tienes la energía suficiente que te la da el petróleo, entonces se cae la producción, ¿cierto? Entonces ese es el elemento fundamental que se debe plantear. Y los gobiernos, y este gobierno más, debe pensar no en una gestión de gobierno, sino en una gestión de Estado. ¿Sabe qué significa eso? Que lo que ocurrió en el pasado y lo que va a ocurrir en el presente es una especie de pasar antorcha de un periodo constitucional hacia otro. Y la situación que tenemos hoy, 2026, un poco más de la mitad del año, que todos conocemos, se ha complicado internacionalmente y hemos visto los reflejos aquí a partir del 28 de febrero. Tenemos, sin embargo, macroeconómicamente unos niveles de crecimiento bastante aceptables y mucho más si los comparamos con 2025, que es fácil, cualquier cosa mejor que 2025. Sí. Pero verdaderamente los índices, a pesar de 28 de febrero, están muy positivos, salvo la situación de la inflación. El momento actual, me gustaría que Daris Javier me lo desglosara sobre perspectiva inmediata, lo que resta posiblemente de año o los próximos meses. Mira, es fácil. La economía dominicana en los últimos 40 años, estamos hablando de 4 décadas, ¿verdad?, ha tenido un patrón de crecimiento de la economía de 4.5 a 5%. Ese es el patrón de crecimiento promedio que ha tenido la economía dominicana. Es decir, que no es extraño que la economía del país pueda crecer a un ritmo X o Y. Ahora, lo que sí es extraño, que se tenga un comportamiento inferior a ese patrón. Por ejemplo, 2025, 2.1, cuando una proyección era de 5. Que se proyecte, por ejemplo, que pueda crecer 4% 2026, entonces todavía estamos creciendo inferior a la economía, al patrón de crecimiento de la economía. Pero tenemos febrero 2028. Sí, entonces... Perdón, tenemos febrero 28 2026. Sí. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, mira, esos momentos de crecimiento no te está diciendo que, por ejemplo, el país tiene un crecimiento rectilíneo,
tiene un crecimiento curvilíneo, porque se cae en un momento y baja en otro. Por ejemplo, en los 2 últimos meses, los informes del Banco Central te dicen, bueno, alcanzamos en el mes, mira, y en el interanual, digamos 4%, 3.7%, pero lo importante de ese crecimiento es que se mantenga. La economía te puede crecer en un momento dado, digamos, un 4%, 3.7%, pero al mes siguiente te puede variar por alguna incidencia internacional inesperada. ¿Quién estaba esperando el conflicto bélico del Oriente Medio? Lo cambió todo. Nadie estaba esperando la presencia de la pandemia en el 2020. Lo cambió todo. La pandemia cambió lo que en economía se conoce, cambió el rumbo del ciclo de la economía, del mundo entero y obviamente de la República Dominicana. Entonces, ese cambio de rumbo te lo dan esos eventos inesperados. Entonces, cuando te hablan de proyección, aquí yo siempre aclaro, una proyección no es una realidad. Su nombre lo indica, es una proyección. O sea, tú puedes proyectar ahora, en julio, que a final de año puede crecer 5%, pero los meses que vienen son los que van definiendo ese crecimiento. Pero qué bueno que la economía pueda crecer. Y las autoridades van tomando medidas y exacto, para eso un punto de partida para evaluar. Por eso es que tú ves que existe lo que se llama el IMAE, que proyecta el Banco Central o que divulga el índice mensual de la actividad económica. Cuando eso va dando algunos giros inesperados, entonces le da el insumo a las autoridades para cambiar la orientación de la política económica. Y entonces ahí van variando. El problema es que en economía hay lo que se llaman los retardos económicos, que la ciencia económica lo toma de la ciencia de la salud mental. Cuando te dicen que una persona tiene retardo, ¿qué tú estás pensando? Hay problemas. Hay dilación. Hay problemas. Entonces en economía está eso. Hay medidas que toma el gobierno que no tienen efecto inmediato, que son gradual, que se va expresando. Entonces el gobierno está para allanar el camino de que eso se pueda concretizar. Y esas medidas entonces que se tomaron, el pequeño ajuste de reforma fiscal, no llega a reforma fiscal. Tributaria. Pero lo que se hizo, que se convirtió en ley, que empieza, básicamente la mayoría empiezan a partir de enero, ¿eso es atinado lo que se hizo? ¿Es atinado? Mira, el problema es que cuando tú tomas medidas de carácter tributaria, es decir, el gobierno está procurando ¿qué? Recaudar. 40 o 50 mil millones de pesos. Las recaudaciones, como yo digo, son antichéveres. A la gente no le gusta pagar impuestos. Entonces, en esas medidas, en el camino, las consecuencias se van manifestando. Por ejemplo, tú tienes medidas en el pasaje aéreo, en la transferencia bancaria, pero además te esconde. Ahí ya yo estoy afectado como, sí. No, pero como usuario. Por ejemplo, yo como usuario paré las transferencias electrónicas. Entonces, Daris Javier asiste ahora más al banco. Claro. Entonces, lo peor del caso es que... Así es que lo hace. Claro. Está yendo al banco. Sí, sí. El sistema de pago del país avanzó bastante en los últimos 15 años, pero de una manera impresionante. Solamente tiene que consultar el reglamento del sistema de pago en la República Dominicana, un esfuerzo que hay que reconocérselo al Banco Central. Avanzó bastante y por eso que tú ves que podemos hacer esa transferencia electrónica, aparecen los bancos, aparece mayor facilidad para hacer operaciones bancarias y esa medida, por ejemplo, lo retrae. Claro, las autoridades del Banco Central no van a decir lo contrario, tienen que estar alineados con el gobierno. Pero también hay otras medidas que el gobierno la envuelve vendiéndola a la población. Por ejemplo, te dicen, no, mira,
fue a las grandes empresas que tienen mayores utilidades de 1.000 millones de pesos en adelante que se le colocaron la nueva carga impositiva. Y tú dices, ¿y esas empresas a quiénes les sirven? Les sirven al usuario, que es tú, aquel, yo y el otro. ¿Y sabe cómo se lo transfieren? Lo filtran a través de nuevos precios, nuevas cargas nuevas tarifas para la población, y la población de repente no lo entiende. Ahora bien, para fines, si el gobierno quiere una reforma fiscal con cierta seriedad y sostenibilidad, porque aquí debo decirte lo siguiente: en nuestro país tú no te puedes plantear una reforma fiscal para un periodo gubernamental. Tiene que ser una reforma fiscal de Estado, y el gobierno la aplicó o le está aplicando una reforma fiscal para el gobierno. Cuando te digo para el gobierno, es buscando un determinado monto para poder cerrar la brecha financiera. ¿Eso implicaría una reforma fiscal escalonada en el tiempo? Sí, diferida, como yo le llamo, que eso implicaría a todos los sectores activos de la economía ser participativo, no excluyente. Es decir, tú tienes que sentarte, si tú quieres una reforma seria, tú tienes que sentarte con todos los entes activos del espectro económico del país, que los partidos políticos, el propio gobierno, el Congreso, los trabajadores, ¿verdad? Los empresarios, tienen que discutirse, y el país tiene que tener algún día, en algún momento, una reforma seria, que sería una reforma de Estado diferida en el tiempo. Hay cosas que tú no las puedes aplicar en lo inmediato. Entonces, por eso te decía que si se quiere una reforma fiscal con seriedad y de Estado, debe todo el mundo sentarse en una mesa y no para buscar un faltante del presupuesto. ¿La economía dominicana necesita una reforma fiscal? La economía dominicana necesita una reforma institucional, más que fiscal. ¿Y cuál es la diferencia en que se denomine reforma institucional? Cuando te hablo de una reforma institucional, es que todos los procedimientos de funcionamiento del Estado estén, digamos, expresando las aspiraciones de la sociedad. Si tú pagas impuestos, yo pago impuestos, aquel paga impuestos, que la gente no entienda, no le llegue a la cabeza que esos impuestos se van a filtrar, se van, digamos, a ir por otro lado y no al objetivo final, que cuando tú haces una reforma fiscal, tú vas a mejorar los ingresos, pero también vas a mejorar la calidad del gasto. Si eso no está presente, ¿verdad? Que se reduzcan las evasiones, porque en esta reforma el gobierno no tocó un solo punto que vaya orientado a desactivar la evasión, o sea, atacar impositiva, la evasión. Atacar la evasión, plantearse gradualmente un desmonte del gasto tributario. Es una obligación atacar la evasión. Sí, claro, eso hasta constitucionalmente, el 76.5 de la Constitución Dominicana te lo dice. Entonces, lo otro es desactivar lo que es el gasto tributario, aquellos ingresos que el Estado programa, pero que lo den facilidades. Todavía yo no entiendo por qué algunas entidades privadas el Estado tiene que subsidiarle su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, eso tampoco lo puede hacer de la noche a la mañana. ¿Puede poner un ejemplo o dos ejemplos de eso en alguna área o con nombres específicos? Mira, por ejemplo, hay universidades que le cobran la matriculación a los estudiantes que tú te asombras. Sin embargo, el gobierno le exonera, digamos, papeles, importaciones, y el objetivo original era para que la matrícula no suba. Es un ejemplo. Bueno, pero si tú le sigues cobrando, aumentando la matrícula
a los alumnos, entonces, ¿qué sentido tiene darte esa facilidad? Luego, tenemos el caso de los transportistas, ¿verdad? El Estado le exonera, le facilita una serie de combustible para que no nos suban el para precio que no del suba el pasaje. pasaje, y es lo contrario. El otro caso que yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el sentido que tiene que el Estado le exonere la importación de vehículos a determinadas embajadas? Porque yo digo, ¿y cuántas embajadas dominicanas en el exterior tienen exoneración de vehículos, por ejemplo? Porque yo he visitado en algún momento muchas embajadas dominicanas en el exterior. O sea, Y no tienen exoneración. Yo he llegado a la embajada dominicana en Chile, en Nicaragua, en El Salvador, y en pagan Venezuela, sus impuestos. En Colombia, y los vehículos que hay ahí son propios de la embajada sin exoneración. Bien. Lo poco que hay. Interesante el ritmo de conversatorio que llevamos gracias a Daris Javier, que es nuestro invitado del día de hoy. Hacemos una pausa breve, retornamos en unos instantes. Continúo conversando con Daris Javier, economista, tiene unos proyectos interesantes en el área de derecho. Él tiene una conjunción de derecho y economía muy interesante, digno de imitar en el buen sentido de la palabra, y también con temas políticos podemos conversar con Daris Javier. Ahora, hay un aspecto que tiene que ver con economía y política, geopolítica. En el aspecto internacional, tenemos reflejos acá, que lo hablamos en el primer segmento, de la situación política internacional. Me gustaría, Daris, que hagas un esbozo sintetizado de qué representa esta situación internacional para nosotros, que aunque tenemos una idea, pero en la práctica, la vicepresidenta dijo hace muchos meses, 3, 4 días después, que estábamos preparados para cualquier situación que surgiera a raíz del tema del 28 de febrero. Nosotros en República Dominicana, realmente, ¿cómo debemos ir manejándonos por esta situación geopolítica internacional? Mira, cuando tú analizas el entorno internacional, se pueden dar en dos direcciones: geopolítica propiamente dicho y geoeconómico, ¿verdad? El geoeconómico tiene que ver con todos los efectos, las consecuencias de cuestiones económicas sin que tenga por derivado conflictos políticos. Por ejemplo, en lo geoeconómico, los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos tienen un efecto económico, y porque hay una frecuencia mutua de nuevos impuestos, la gente, o técnicamente se le llaman guerras comerciales. No es una guerra bélica, ¿verdad? Pero hay los conflictos, como el que estamos observando en el Oriente Medio, que sí son de carácter bélico. Pero ambas cosas se pueden combinar. Por ejemplo, ningún país del mundo está preparado para responder a un conflicto bélico, a un conflicto geopolítico. O sea, el que dice eso es una salida. ¿Por qué? Porque son procesos en desarrollo. Esos procesos en desarrollo significa que pueden ocurrir eventos que tú no manejas. Y si tú no manejas eso, tú no estás preparado para ello. Bueno, al mismo Estados Unidos le ha sucedido en reiteradas ocasiones con este conflicto. O sea, yo entiendo que un funcionario del gobierno, las propias autoridades del gobierno pueden, para mitigar el sosiego de la población, pero en términos racional, en términos de razonabilidad, ningún país del mundo está preparado
para responder a una situación conflictiva que se dé en el mundo. Y en el caso que no concierne, hay situaciones de carácter económico porque estamos hablando de una zona que produce la principal materia prima que mueve la economía mundial, que es el petróleo. Y lo hemos visto, las oscilaciones que ha representado los precios de los combustibles, a tal punto que ha llevado al gobierno dominicano y a otros gobiernos a tomar medidas precautorias. Pero esas medidas al final del día terminan siendo insuficientes para poder, digamos, poner un muro a los efectos sobre la economía local. Llevamos miles de millones de pesos que no estaban incluidos en nuestro presupuesto para cubrir esa situación del petróleo solamente. Imagínate que eso se agrave a otros niveles. Imagínate que explote una bomba de autodestrucción. Y entonces esperar lo que nos suceda entonces. Exacto. Entonces, el petróleo, que es la principal materia prima del mundo, va a repercutir en la industria en toda su dimensión. Va a afectar la industria local, va a afectar el presupuesto de la nación, va a obligar a reformular el presupuesto, que si bien es un mandato constitucional, también el gobierno puede no reformularlo, sino bueno, está en la condición. Lo acabamos de hacer. Pero ya lo acabamos de hacer. Lo acabamos de hacer y dentro de eso están esos efectos. Entonces, esos conflictos nos martirizan, nos impactan de manera directa por esa vía, digamos el petróleo, pero está la soya, está el trigo, está el maíz. Todos esos productos que tienen alta demanda a nivel mundial, afecta a la República Dominicana porque es consumidor de esos productos. Sobre todo con la situación de Ucrania y Rusia, sufrimos esos cambios. Exacto. Entonces, dos conflictos de alta dimensión en el mundo van a repercutir hacia acá. Y eso obviamente, el propio gobierno, el presidente cuando ha estado en las últimas rendiciones de cuentas, menciona esos dos conflictos. Básicamente el de Ucrania y Rusia. Lo menciona como responsable de los niveles de inflación y de la caída del crecimiento económico. Y es poco lo que un gobierno como República Dominicana puede hacer ante estas inclemencias externas. Recuérdate que te dije al principio que ningún país del mundo se prepara para un proceso en desarrollo. Muy bien, Daris, pero cuando uno tiene una situación en el hogar como cabeza de familia, como responsable de enfrentar una tempestad, por supuesto, los esposos enfrentan las tempestades juntos, pero el hombre pone el pecho primero. Sí. Tenemos que hacer algo y no podemos quedarnos con los brazos abajo. Es obvio, porque al tratarse de un gobierno, el gobierno tiene dos elementos en la mano, o dos herramientas a las cuales disponer. Primero, tratar de que la población no se altere, que no entre en una situación de pánico. Y el discurso del gobierno, de las autoridades, tiene que ser todo el tiempo optimista. Para eso no hay que ser un experto en logaritmos para entender eso, ¿verdad? Y lo otro... Que mantengamos confianza en las autoridades. Y lo otro es las medidas que el gobierno puede tomar, que esa es la más fuerte, porque un discurso optimista lo elabora cualquiera. Ahora, las medidas que vayan a lesionar menos a la población son las más fuertes. Yo recuerdo a un profesor, al padre Alemán, un genio de la ciencia económica, que en paz descanse. Me decía, pues yo fui alumno de él de maestría, y me decía, mira, Daris, el problema de la ciencia económica y las medidas que se derivan de ahí es que en economía tú vas a tener que tomar medidas que favorecen a una parte de la población, pero esa misma medida
va a castigar a otra parte de la población. Y el término que él usaba era, en ese aspecto, las medidas económicas son desgraciadas, porque van a afectar, nunca nadie va a estar totalmente de acuerdo con las medidas que se toman. Entonces, yo por eso lo recuerdo con mucha frecuencia cuando se toman ese tipo de medidas. Van siempre a afectar el gobierno, el funcionario que cree que una medida de carácter de política económica va a contentar a la población general, está perdido. Y mirando los actores internacionales de este momento, Daris Javier piensa que quién va a quedarse con la delantera de la situación o es muy difícil prever lo que va a suceder. Los procesos en desarrollo, tú puedes hacer aprehensiones, posibilidades, cosas que pueden ocurrir, pero la exactitud con que la va a ocurrir, nadie la tiene en la mano. Por eso es que las medidas son peligrosísimas, bueno, Ucrania, son riesgosas. Ucrania y Rusia se entendía que iba a ser cuestión casi de días que se iba a disolver resolviéndose ese conflicto. Trump indicó que esa situación que inició 28 de febrero duraría unas 4 o 5 semanas. Hasta una semana le dieron. Hasta una semana. Mira, Gregory y amigos televidentes, estos conflictos que están en desarrollo, Ucrania, Rusia, Oriente Medio, Estados Unidos e Israel, podrían llegarse a acuerdos de negociación, pero hay dos elementos que yo saco de ahí. Primero, se hacen diálogos de sordos. Ahí nadie se entiende. Ni se confía. Y no se entiende por eso, porque no se tiene la confianza. Los daños que se han producido en ambos puntos geográficos son daños que durarán años. Y esos daños, las partes involucradas lo van a tener presente siempre. Tú puedes mitigar en un momento. Este conflicto va más allá, por ejemplo, de Trump, ¿verdad? Trump sale mañana de ahí, pero el ejército norteamericano va a estar ahí. Hay daños en ese ejército, pero hay daños en la República Islámica. Hay daños en Rusia, hay daños en Ucrania. Heridas que deben irse con el tiempo buscando la manera de curarse quizás. No se curan en lo inmediato, en el tiempo. El conflicto Rusia y Ucrania es un conflicto de territorio, dominio de territorio, pero por donde el punto donde se genera más el conflicto, por ahí es que pasan todas las tuberías que van a suministrar combustible, gas, a una parte importante de Occidente. Entonces, si eso es así, todas esas partes van a estar vigilantes permanentemente. Y esto ha creado provocado decenas de miles de muertos. Fíjate que la gente dice, ya estamos casi en la Tercera Guerra Mundial. No es que estemos dentro de la Tercera Guerra Mundial, es que está latente. La cuarta, la quinta. Porque ya la guerra no es tan solo en el territorio, en lo físico, sino en la seguridad. Hay un problema de seguridad aérea en el mundo. Entonces, se podría incluir también la parte económica. Fíjate que alrededor del presidente de Estados Unidos se ha reforzado la seguridad por amenaza de Irán, de que vamos a matar a Trump. Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos se va a confiar por un simple diálogo? No. Y ahí viene el tema entonces económico. Vienen las represalias económicas, vienen colocaciones de nuevos aranceles. Mira lo que ocurrió este viernes pasado. Nuevos aranceles en el mundo. Mira el conflicto que hay y la respuesta entre Brasil y Estados Unidos. Entonces, todos esos conflictos se pueden diseminar
a nivel global y entonces afecta la economía del mundo, la economía regional. América Latina sale con la peor parte de esto. ¿Por qué? Porque la región es una economía suministradora de materia prima y tiene una alta dependencia de las grandes potencias, en especial de Estados Unidos. Entonces, cualquier evento, cualquier eventualidad que se produzca a ese alrededor va a repercutir y nosotros somos parte de América Latina. Por eso es que estos procesos de conflictos globales, básicamente bélicos, hay que tomarlo con mucho cuidado. Y la medida, por un lado, las medidas a tomar de política económica y las decisiones de política exterior, entiéndase la diplomacia, hay que tener mucho cuidado de en qué acera tú te pones. Daris, esta semana pasada leía en una publicación que se hizo en el portal financiero digital que coordino, un artículo de José Lois Malcún. El título, Crecimiento e inflación, crecimiento o inflación, el gran dilema. Es difícil manejar el crecimiento de nuestra economía, y ya con esto paso al patio económico, aprovechar que su presencia acá, para que nos diga crecimiento a qué costo y cómo podemos manejarnos, que la inflación, que el IMAE no nos diga, hey, espérate, te estás saliendo del carril, porque nuestro bolsillo es el que cuidamos siempre. Pero también necesitamos y queremos crecer para que Daris Javier Rimó no nos diga, no estamos creciendo y estamos acostumbrados a crecer. Pero ¿cómo manejar ese equilibrio que plantea José Lois Malcún? Mira, lo primero que tenemos que saber es que el crecimiento económico es una variable coyuntural, no es una variable estructural. Entonces, si la queremos ver de manera estructural, entonces estamos hablando de crecimiento a largo plazo orientado hacia el desarrollo, que ahí es la parte estructural de la economía. Entonces... Que uno quisiera que fuese así. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te planteas que la economía crezca, el hecho de que la economía de un país crezca no significa que todo el mundo está bien. El hecho de que te diga que la economía dominicana fue la que mejor creció de la región de América Latina, no te está diciendo que el crecimiento de un país fue inferior al de República Dominicana. República Dominicana, sus habitantes están mejor que el que creció menos. Lo que hay que ver es la calidad del crecimiento de la economía. ¿A dónde está creciendo nuestra economía? Por ejemplo, tú tienes la economía de Brasil, que es la principal economía de la región, pero usted está frente al principal exportador de carne del mundo. ¿Entiendes? Entonces el crecimiento de Brasil tú nunca lo vas a poder comparar con el de la República Dominicana, igual que el de Venezuela, uno de los principales productores de petróleo del mundo, pero tampoco con el de Colombia, que es uno de los principales exportadores de café del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos del crecimiento económico, cuál es la calidad, cuáles son los sectores que está creciendo y cómo se está beneficiando de la población. Ahora bien, una economía entra en una fase de riesgo cuando ese crecimiento que se produce puede impactar en los niveles de precio de la población, porque ha generado lo que en economía se llama recalentar la economía. Hasta la imaginación de recalentar una comida, por ejemplo, en el argot dominicano, ¿verdad? Porque en el argot colombiano tiene otra dimensión. Entonces ahí viene lo de la tesis entonces de que viene el crecimiento... el término de la inflación. Calienta. O sea, cómo manejarse con ese elemento. Todo crecimiento de la economía
tiene implicaciones en la inflación y tiene repercusiones en el empleo. ¿Y hay manera de salir airoso en esa conjugación de realidades? Todo va a depender de la visión de política económica que el gobierno de turno tenga. Yo pienso que en República Dominicana los gobernantes deben superar de pensar en el cortoplacismo. O sea, el hecho de que la economía te creció en un mes y otro, tomar medidas nada más para coyuntura es muy riesgoso. ¿Y el gobernante dominicano normalmente es cortoplacista? Por supuesto. Todos. O sea, la mayoría ha tenido cortoplacismo y ahora mismo se está aplicando con una mayor dimensión. Pero además, por ejemplo, tú tienes el gobierno actual, tú tienes que te dice, estamos trazando una meta de crecimiento al 2036 de un 5% o 6% de crecimiento, manejando con cierto nivel de reservas internacionales. Tú te quedas mirando y te dices, mira, me parece bien este poema. ¿Por qué? ¿Por qué un poema? Porque el gobierno está hablando del 2036, 10 años, pero el gobierno está tomando medidas cortoplacistas. O sea, ¿cómo tú visualizar el largo plazo tomando medidas cortoplacistas? O sea que una cosa no va con otra. Exacto. Entonces, lo otro es, ¿qué tiempo dentro de esos 10 años le queda al actual periodo constitucional? 2 años, 24 meses. O sea, ¿cómo tú dominar los otros 8 años restantes? En el 2028, no importa quién sea el presidente de la República, necesariamente debe de hacerse, obliga a un cambio de la orientación de política económica por eso mismo, porque el gobierno actual enroló, orientó su política económica al cortoplacismo, a respuestas inmediatistas que en el largo plazo no tendrán la capacidad de reorientar la economía. Es decir, tú puedes estar dirigiendo una institución. Lo importante de la dirección de tu institución no es que tú seas o no gerente, que es una figura que lo maltratan aquí a cada rato, sino que qué repercusión tiene, los efectos que eso tiene a futuro. Por ejemplo, tú tienes una inversión a futuro aquí. ¿Qué fue? El metro de Santo Domingo, los elevados, los túneles. Por eso cuando veo que el gobierno actual reproduce extensión del metro, extensión de los túneles, digo, pero qué bien, están validando la visión inicial con que se hizo. Nos quedan, Daris, Javier, 2 o 3 minutos. Me gustaría conocer algunas respuestas bien cortas, sí, sobre algunos aspectos de cómo están sucediendo hoy día. Por ejemplo, el comportamiento y el nivel que tiene la tasa del dólar. Una opinión breve. Mira, hay un esfuerzo por parte del Banco Central, acechando, vamos a decir así, que haya un movimiento. Se está apostando a mantener el tipo de cambio a ese nivel. Se está apostando a eso, no dejarlo pasar por las consecuencias que tiene. Entonces, es coyuntural. Y el nivel de remesas, pasando a otro punto que estamos recibiendo este año. Las remesas, a mí, qué bien que lleguen más dólares al país, más remesas, pero las remesas no son el resultado de la actividad económica local. Yo la interpreto en 2 direcciones. Una, que son dominicanos que se fueron del país porque no encontraron oportunidades dentro del país y la fueron a buscar fuera del país. Y el envío, la interpreto, de que los dominicanos que están fuera del país están preocupados por lo que dejaron aquí porque la situación no lo está favoreciendo. Qué bueno que ojalá lleguen más remesas, pero no se puede vender la idea de que es resultado de la actividad económica local. Y algo que a muchos dominicanos nos gusta y nos llena de orgullo, nuestro turismo va bien, nuestro turismo crece, el turismo. Excelente, es un sector estratégico de la economía. Ahora,
es el sector que ha demostrado, y lo demostró en la pandemia, ser más hipersensible de la economía. Entonces tú tienes que fortalecer los sectores que son sostenibles. Por ejemplo, la agricultura, la agropecuaria, la pequeña y mediana empresa, el sistema bancario, demostraron resistencia. Es decir, cuando tú lo sometes a lo que se llama prueba de estrés o estresarlo, te resistieron, pero el turismo no resistió, fue el primero que cayó. Entonces, si bien es importante tener un sector turístico, bueno, tú lo vendes en playas extranjeras, llegan más extranjeros al país que pueden ingresar divisas, pero hay que tomar en consideración que es un sector hipersensible, se cae con facilidad. Finalmente, tenemos elecciones en 2 años, en menos de 2 años si hablamos de las Un municipales. año y medio. Sí. La credibilidad y el control que pueda tener la Junta Central Electoral. Va a depender mucho de quienes están al frente de las decisiones de la Junta. Pienso que más que nunca los miembros de la Junta Central Electoral van a tener que apostar mucho a la credibilidad. Tú sabes que el dominicano es muy dudoso. Cualquier traspié que se da, te puede perder la credibilidad. Y eso es lo último que puede perder una persona, una institución, un acto. Entonces, la Junta Central Electoral está frente a un desafío grande, porque las elecciones del 2024 le dan un giro a las perspectivas dominicanas. Bien. Digo, del 2028. Sí. Daris Javier ha estado con nosotros, economista, político, consultor, docente, buen docente durante muchos años, aquí en Ahora con Gregory hoy día. Interesante conversatorio que tuvimos con él, con el economista, con el político, con el analista de geopolítica. Gracias por la atención que nos ha dedicado en esta hora, Daris Javier. Un honor, Gregory. Muy bien. Señores, hasta mañana.